Jesús nos advirtió sobre esto. Han llegado los días de Noé. Los días de Noé no fueron solo de lluvias torrenciales y de un arca. Presenciaron el surgimiento de los gigantes engendrados desde las tinieblas. La unión de estos seres con mujeres terrenales condujo el surgimiento de los poderosos gigantes o de los Nefilim. Esto preparó el escenario para un mundo que se tambalea en la decadencia espiritual y moral. El libro de Mateo, específicamente el capítulo 24, versículo 37 al 39, toca esta era de Noé, enfatizando un paralelo de advertencia entre estos tiempos y la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero, ¿qué significa este pasaje de las Escrituras? ¿Y qué quiso decir Jesús cuando dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre? En este video quiero presentarte los diferentes significados de este pasaje y sus implicaciones para la interpretación mundial actual. Significado número 1. Viene un juicio para esta tierra. Como en los días de Noé, se volverá a repetir el juicio a la humanidad. Esto conlleva a un profundo sentido de urgencia y un recordatorio que nos da una lección de la naturaleza impredecible de la intervención divina que establece paralelismos entre los días de Noé y el eventual regreso de Jesús. Esto subraya el hecho de que, a pesar de haber sido advertida esta generación, la humanidad tiene una tendencia a volverse complaciente, enredándose a menudo en la rutina y en los placeres de la vida diaria. En los días previos al diluvio, Noé fue un faro de justicia, advirtiendo incansablemente a sus contemporáneos sobre la catástrofe inminente, pero su precaución cayó en oídos sordos. La sociedad de entonces estaba tan profundamente arraigada en búsquedas y alegrías mundanas. Se burlaron de las advertencias de Noé, considerándolo un alarmista e incluso un loco. Y las aguas subieron sus niveles, sus risas se convirtieron en gritos de desesperación. Para entonces ya era demasiado tarde. Jesús, al enseñar sobre el fin de los tiempos, se basa en esta narrativa, indicando que la historia tiene una manera de repetirse como en los días de Noé. Habrá quienes desestimen las señales, quienes opten por permanecer ciegos ante el juicio inminente, el regreso de Cristo. Al igual que el diluvio, será repentino y tomará a muchos desprevenidos. Esto es un recordatorio conmovedor de que la vigilancia espiritual no solo es recomendable, sino esencial. En caso de una situación inesperada, en un momento, la historia será testigo una vez más de la innegable manifestación del juicio divino. Significado número 2. Habrá un aumento de la actividad demoníaca. En el tiempo de Noé surgieron los gigantes o Nefilim. La narrativa del Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, se presenta como un claro recordatorio de un mundo abrumado por la maldad. Tanto es así que justificó la intervención divina a una escala sin precedentes. La relación de los hijos de Dios con las mujeres humanas y el posterior surgimiento de los gigantes ha seguido siendo un tema de intenso debate y estudio entre teólogos y eruditos bíblicos durante siglos. El concepto mismo de que seres celestiales o entidades espirituales podrían interferir directamente en los asuntos humanos, dando como resultado el nacimiento de una raza híbrida. Es tan intrigante como alarmante. Los defensores de esta interpretación destacan que el relato del surgimiento de los Nefilim no sirve simplemente como un relato histórico, sino que puede tener un trasfondo profético sobre el estado del mundo que conduce a intervenciones divinas significativas como el regreso de Cristo. Justo cuando el mundo anterior al diluvio fue testigo de un aumento de la actividad sobrenatural y el mal, en el fin de los tiempos se experimentará un aumento similar en los demonios, influencias y acciones diabólicas. Otros lugares en las Escrituras que apoyan esta forma de ver este texto de la Biblia habla de un aumento en la actividad sobrenatural y el mal en los últimos días.
Entre esos versículos tenemos 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, ahora el Espíritu habla expresamente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. La verdad está ahora mismo en esta tierra y en nuestra nación estamos viendo el mundo espiritual afectando a este mundo como nunca antes. Hay un flujo claro y visible de poder demoníaco siendo vaciado sobre esta tierra. Hay espíritus demoníacos reales en juego en este mundo. Está en diferentes instituciones, está en diferentes establecimientos, está incluso en algunos programas de televisión y películas. Está en la música como nunca antes. ¿Han notado un cambio en la música moderna? La música secular moderna está cada vez más impulsada demoníacamente como nunca antes. En las entregas de premios, prácticamente realizar rituales satánicos en el escenario frente al mundo para ver que no es un accidente. Incluso los músicos están abrazando espíritus demoníacos y poderes diabólicos. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que las operaciones de los espíritus demoníacos hayan dejado de existir. Están sucediendo muchas cosas extrañas en este mundo. Los informes de posesiones demoníacas, las intensas batallas espirituales y la influencia generalizada de entidades espirituales negativas en la cultura popular parecen hacer eco de la situación anterior al diluvio. Significado número 3. Así como en los días de Noé, en los últimos tiempos habrá una profunda degradación humana. Jesús, en su profunda sabiduría, muestra las dos edades significativas en la historia humana: la era de Noé y el fin de los tiempos. La esencia de esto radica en comprender las profundidades de la degradación humana y el declive moral durante la época de Noé y compararlo con el estado actual de la humanidad. A medida que se acerca el fin de los tiempos, el mundo de Noé se caracterizó por una decadencia moral en la que la humanidad se había alejado del diseño original de las escrituras de su creador, detallando un mundo inmerso en la maldad, donde cada pensamiento del corazón humano era continuamente malvado. La violencia no era solo un suceso ocasional, sino que estaba entretejida en el tejido de la vida diaria. La tierra estaba llena de corrupción y el dolor de Dios por su creación era palpable. En el futuro, las profecías sobre el fin de los tiempos y los paralelos se vuelven claramente evidentes, tal como en los días de Noé. Los últimos días serán testigos de un aumento exponencial en la ruina moral. Y mira el mundo que te rodea. ¿No puedes ver lo que sucede ante tus propios ojos? Sin embargo, el carácter sagrado del matrimonio y el valor inherente de la verdad serán reemplazados por un engaño de autogratificación y un desprecio generalizado por el Dios Todopoderoso. Más allá del declive moral, esto subraya la apatía espiritual que impregnará la sociedad, como en los días de Noé, cuando la mayoría ignoró las advertencias divinas y continuó en sus caminos ajenos al juicio inminente. El fin de los tiempos verá a la humanidad en gran medida ajena del llamado Redentor de Dios. Muchos serán consumidos por la búsqueda de placeres mundanos, sin prestar atención a las voces proféticas que hacen eco de las verdades de Dios. Significado número 4. Antes del fin de los tiempos y del juicio final, las personas continuarán con su vida diaria normal. Aquí nuestro Señor comparó su segunda venida con los días de Noé. Jesús explicó que la vida continuaría con sus rutinas habituales: comer, beber, casarse y darse en matrimonio. Las actividades pueden parecer ordinarias. Debemos profundizar en sus implicaciones y comprender lo que significa para nosotros en nuestro caminar con Dios. Cuando Jesús habló de que la vida continuaba como lo era en los días de Noé, estaba enfatizando el concepto de que todo sigue igual. En aquellos tiempos, la gente continuaba con sus rutinas diarias, consumidas por los asuntos normales de la vida. Estaban enfocados en sus necesidades y deseos inmediatos, ajenos al juicio inminente que estaba a punto de sobrevenirles de manera similar. Jesús nos advierte que cuando regrese, muchos estarán involucrados en las búsquedas ordinarias de la vida, ajenas a la realidad espiritual que se desarrolla a su alrededor. Junto con esto, podemos usar esto para el paralelo de la muerte. Hay personas que hoy viven su vida diaria sin saber que este es su último día en este mundo.
están completamente ajenas a la realidad de que van a presentarse ante su Creador dentro de las próximas 24 horas. Sus negocios continúan como de costumbre, porque nadie sabe cuándo dejarán este mundo y entrarán en la eternidad. Al igual que la gente del mundo, no sabrá cómo esperar la venida del Hijo del Hombre. Los negocios seguirán como de costumbre en los días de Noé. La humanidad tomó una decisión consciente de alejarse de los caminos justos de Dios. Se entregaron al pecado, abrazaron el relativismo moral y la gratificación personal por encima de todo. La búsqueda del placer y los deseos egocéntricos se convirtieron en el foco principal que los alejaba más de la verdad y la bondad de Dios. Este alejamiento de los mandamientos de Dios causó una decadencia espiritual y moral que impregnó a la sociedad, con consecuencias devastadoras para las generaciones siguientes. Lo que es profundamente inquietante es que en medio de la moral, la vida en decadencia parecía continuar como siempre. La gente seguía con sus rutinas diarias, aparentemente ajenas a la oscuridad espiritual que los rodeaba. El mundo funcionaba, los matrimonios se llevaban a cabo y las comidas se compartían como que si todo estuviera normal y bien. Es un recordatorio conmovedor de que la apariencia de normalidad puede ser engañosa. Cuando Jesús habló de que la vida continuaba como lo era en los días de Noé, estaba enfatizando el concepto de que todo sigue igual, ya que en un momento inesperado la historia será testigo una vez más de la innegable manifestación del juicio divino. Sin embargo, en medio de este escenario sombrío hay un rayo de esperanza. Así como Noé se mantuvo como un faro de justicia, un remanente persistirá en los últimos tiempos, aferrándose a la fe y la justicia. Estos son los individuos que, contra la corriente de la cultura popular y las normas sociales, permanecerán firmes en su compromiso con Dios, sirviendo como testimonios vivos de su gracia y amor perdurables. Al establecer estos paralelos, Jesús no solo ofrece una advertencia, sino también una invitación a ser parte de este remanente fiel, instando a la humanidad a buscar refugio en Él antes de que lleguen las tormentas del juicio. ¿Y tú estás preparado para la venida de Cristo? ¿Estás preparado para encontrarte con tu Señor? ¿Qué opinas acerca de esta palabra que dio Jesús de los últimos tiempos? Como en los días de Noé, así será también el tiempo en que Cristo venga a levantar su pueblo. Déjanos tus opiniones y no olvides compartir esta palabra. Evangeliza a través de este video a las demás familias, a tus demás amigos y diles que Cristo todavía lo está esperando. Dios te bendiga, Cristo te ama, Cristo pronto viene.